¿Vale? Y entonces podemos empezar. Alonso, ¿estás por aquí? Sí, buenos días con todos. ¿Puedes confirmarme si ya puedes compartir, por favor? A ver, espérame un momento, voy a ver. ¿Sí se logra visualizar? Sí, ahora sí. Bueno, primero buenos días con todos. El tema que me ha tocado desarrollar en esta ponencia es lo que es las taquiarritmias, ¿no? Pero antes de hablar de taquiarritmias hay que recordar la clasificación general de las arritmias, aunque el término correcto debería ser disritmias, ya que en realidad las arritmias se refieren a las que tienen un QRS irregular, pero pues son muy conocidas, la gran mayoría como arritmias. Entonces hay una clasificación general de arritmias que se basa básicamente en lo que es la frecuencia cardíaca, en los niveles de frecuencia cardíaca. Entonces voy a decir que es una bradiarritmia cuando tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y voy a decir que es una taquiarritmia cuando tiene más de 100 latidos por minuto. En esta ponencia me voy a abocar a lo que es las taquiarritmias, aunque hay que recordar que dentro de las bradiarritmias, tal vez las más importantes son los bloqueos y lo que es la bradicardia sinusal. Pero en este capítulo vamos a ver lo que es taquiarritmias, ¿no? Entonces, en lo que es taquiarritmias, a veces hay una confusión en lo que es la clasificación de las taquiarritmias o a veces como que se mezclan conceptos, ¿no? Pero básicamente en taquiarritmias hay dos clasificaciones que son muy importantes. La primera, que es la más simple, tal vez la más conocida, es dividir las taquiarritmias en supraventriculares y ventriculares. Entonces, ¿qué me dice ese nombre de supraventricular y ventricular? Pues supraventricular me dice que es una taquiarritmia que tiene su origen sobre todo en lo que es las cavidades superiores, o sea, aurículas. En cambio, ventricular me dice que tiene su origen en los ventrículos. Ahora, la gran mayoría de supraventriculares tiene como complejo QRS normal, o sea, el QRS es estrecho o normal, es decir, mide menos de 0.12, o sea, está en su rango normal que es de 0.08 a 0.12, o 3 cuadraditos en el EKG. Y ventricular cuando el QRS es ancho, o sea, es mayor a 3 cuadraditos, o sea, mayor a 0.12 segundos. Entonces, dentro de lo que es las supraventriculares, o sea, de las que tienen origen en las aurículas, tenemos, por ejemplo, a la taquicardia sinusal, a la fibrilación auricular, al frótil auricular, a la taquicardia paroxística supraventricular y al síndrome de Wolff-Parkinson-White. De todas estas entidades, la más frecuente, la más importante, con la que se va a ver casi en 8 de 10 pacientes, tanto en consultorio o en hospitalización, es la fibrilación auricular. Aunque la taquicardia sinusal también es muy frecuente, pero digamos que es una arritmia benigna. ¿Por qué? Porque no tiene mayor repercusión. Porque inclusive el hecho de un paciente sufrir algún trauma, algún susto, puede generar taquicardia. Y en lo que es las taquiarritmias ventriculares tenemos a la fibrilación ventricular, a la taquicardia ventricular y otra vez al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora, como se habrán dado cuenta, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ya explicaré qué es, aparece dos veces en dos clasificaciones. Y esto ya voy a explicar por qué. Porque puede tener tanto su origen arriba, o sea, en aurículas, o puede tener su origen abajo, en los ventrículos. Esa es una clasificación de las taquiarritmias, ¿no? Supraventriculares y ventriculares, que es la más conocida, tal vez, la que no genera mayor dificultad, pero a veces se obvia de que a las arritmias hay que ponerles nombre y apellido. ¿Y a qué me refiero con ponerle nombre y apellido? Hay que ver cómo está el complejo QRS para ver si es un QRS ancho o estrecho, lo que ya he explicado antes, ¿no? Si es estrecho, pues está dentro de lo que es lo normal, ¿no? Está entre 0.08 y 0.12. En cambio, cuando hablo de un QRS ancho, me estoy refiriendo a que el complejo QRS mide más de 3 cuadraditos o mide más de 0.12. Y la gran mayoría de ellas corresponde a taquicardias que son ventriculares. Entonces, ese es el nombre que le tengo que poner. ¿Cómo es el complejo QRS? ¿Es un complejo QRS ancho o es un complejo QRS estrecho o normal? Y el apellido que le pongo además de eso, o sea, tengo que poner, si es una arritmia de QRS ancho o QRS estrecho,
y el apellido sería la distancia entre las ondas R, y eso se va a definir como regular o irregular. ¿Cuál es la distancia entre esta onda R y esta onda R? Si tengo que, por ejemplo, este RR mide, no sé, pongámosles X, y este RR de acá mide también X, entonces yo estoy diciendo que el QRS es regular. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, de R a R mide X, pero de R a R mide, en el otro RR mide, no sé, Y o mide, o tiene otro valor? Ya yo estoy diciendo que ese es un QRS irregular. Entonces, siempre que esté ante un ataque de arritmia, tengo que darle nombre y apellido. Es una arritmia, ya sea supraventricular o ventricular, pero lo que más interesa es cómo está el complejo QRS o cuánto mide el complejo QRS, si es un QRS estrecho o es un QRS ancho. ¿Y el apellido cuál es? La regularidad del QRS, si es un QRS, perdón, es un QRS regular o irregular. Entonces tengo que ver ambas cosas para hacer mi clasificación. Entonces al final con lo que nos quedamos es con esto. Tenemos unas taquiarritmias, que la definición de taquiarritmia es cuando hay una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, que puede ser con QRS estrecho o QRS normal, que sería valores de 0.12, o taquicardia con QRS ancho, que sería mayor a 0.2. Entonces ya le puse el nombre, ahora tengo que ponerle el apellido. Y en el caso de las que tienen QRS estrecho, las que tienen QRS regulares está la taquicardia sinusal, el flúter auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y con lo que respecta a los QRS irregulares, la fibrilación auricular. Entonces, si de todo esto algo tienen que recordar es que, por ejemplo, la fibrilación auricular es una taquiarritmia con QRS estrecho de QRS irregulares. Pero como voy a explicar cada una de estas entidades, vamos a ir reforzando el nombre y el apellido de cada arritmia. Algo que me gustaría que se quede fijado en la mente de todos nosotros es esto de acá. Cualquier taquicardia con inestabilidad hemodinámica, y en el caso de medicina o en la práctica clínica, inestabilidad hemodinámica se puede decir como hipotensión, se trata mediante la cardioversión eléctrica urgente, independientemente del tipo de taquicardia. O sea, no importa qué tipo de taquicardia estén ustedes enfrentados, siempre y cuando el paciente presente una inestabilidad hemodinámica, lo que hay que hacer en ese momento es una cardioversión eléctrica. Ahora, no hay que confundir cardioversión eléctrica con la desfibrilación. Pues hemos visto en los hospitales, o si aún no vamos a los hospitales en alguna serie médica, que pues vemos que a los pacientes les traen la camilla, el carrito de paro, y vemos que les dan las ondas de electrochoque, ¿no? Ahora, la diferencia entre cardioversión eléctrica y desfibrilación es en la cantidad de energía que uno se le da. En la cardioversión lo que me importa a mí es volver el ritmo sinusal, entonces uso más o menos 1 joule por kilo. En cambio, en la desfibrilación, yo lo voy a usar ante pacientes que tienen ritmo de paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Y en ese caso voy a utilizar más energía. En ese caso, en desfibrilación se usa 4 joules por kilo. Esa es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación. En el caso de las taquicardias ventriculares o fibrilación ventriculares, ahí sí voy a hacer desfibrilación. En cambio, en las taquicardias con QRS estrechos suelo utilizar la cardioversión eléctrica. Entonces empecemos con las supraventriculares y empecemos con una de las, tal vez las más benignas, ¿no? Las que no son tan mortales, como lo es la taquicardia sinusal. Ahora, ¿qué tenemos que recordar de la taquicardia sinusal? Pues que para yo hablar de taquicardia sinusal, tengo que hablar primero de la frecuencia cardíaca. Entonces, para conocer taquicardia, tengo que pues, tener los valores de frecuencia cardíaca mayores a 100. Y que también tengo que darme cuenta de que el ritmo sea sinusal. Hay unos trucos para darme cuenta que el ritmo sea sinusal. Lo primero que tengo que ver, obviamente, es la frecuencia cardíaca, pero lo segundo que tengo que ver es las ondas P, ¿no? Entonces veo las ondas P y veo que sean positivas en D2, D3 a BFI, de B2 a B6 y que sean negativas en ABR. Ahora, después que yo veo eso, lo que también tengo que ver es que la onda P, esta onda que está aquí, esté seguida de un complejo QRS. Y como se ve en esta gráfica, en este EKG, aunque acá solo tengo una derivación que es la de 2 y es positiva, cosa que ya me está diciendo más o menos que el ritmo es sinusal, pero igual tengo que verificar con las otras derivaciones. Vemos que la onda P está seguida de un complejo QRS, PQRS, PQRS. Que también tengo que ver que el intervalo PR, o sea, el intervalo que está entre la onda P y la onda R también sea constante. Y en este caso también es constante. Entonces, todas esas características me dicen que el ritmo es sinusal. Entonces, si yo tengo una taquicardia, o sea, frecuencia cardíaca, ya sea por el método que ustedes quieran calcular, acá más o menos hay que, a ver, más o menos debe estar en 130, 140 latidos por minuto. Ya pues yo puedo estar pensando en una taquicardia sinusal. Si tengo ritmo sinusal
más taquicardia, estoy ante una taquicardia sinusal. Y bueno, ¿cuáles son las causas de taquicardia? Pues un montón de causas de taquicardia. Inclusive con ver a tu flaco y te puede dar taquicardia. Pero existen otras causas como por ejemplo el ejercicio, la ansiedad, enfermedades agudas, la fiebre, el hipertiroidismo y algunos fármacos. Entonces vamos a darle nombre y apellido a la taquicardia sinusal. Primero, ¿qué tipo de taquiarritmia es? Es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué? Porque tiene su origen en las aurículas. ¿En dónde? En el nodo sinusal. Cualquier cosa que me genere descarga simpática me va a activar el nodo sinusal y me puede generar taquicardia. Respecto a la morfología del QRS, es un QRS estrecho, o sea, porque el QRS está dentro de los parámetros normales. Y la distancia entre los QRS es regular, o sea, es la misma. Entonces, ese es el nombre y apellido de esta taquicardia sinusal. Supraventricular con QRS estrecho de QRS regular. ¿Y cuál suele ser el tratamiento? Pues tengo que tratar la causa de la taquicardia, ¿no? Por ejemplo, si fuera por ejercicio, calmar al paciente, esperar unos minutos hasta que se restablezca la frecuencia cardíaca. Y en otras entidades puedo utilizar lo que es las maniobras vagales. ¿Y por qué? Porque recuerden que el vago lo que va a generar es descarga parasimpática. Entonces estoy haciendo lo contrario y estoy inhibiendo la descarga simpática. Puede ser una opción de tratamiento. Ojo con la maniobra vagal, nunca se hace bilateral. Tengan cuidado porque lo pueden llevar al paciente a una bradicardia. Y siempre el paciente debe estar echado, nunca debe estar parado. Así cuidado cuando hagan maniobras vagales. ¿Ah? No, no es bilateral, es unilateral y el paciente debe estar echado, no debe estar parado. Si no, lo llevan a bradicardia. Lo que también pueden utilizar son beta bloqueantes o calcio antagonistas. Eso es con respecto a lo que es la taquicardia sinusal, que es la más benigna, digamos, la menos inofensiva y la no tan mortal de las taquicardias. Luego vamos a la más importante y la que tal vez yo quisiera que más recuerden de esta ponencia. ¿Por qué? Porque es la que van a ver con más frecuencia cuando empiezan a rotar o cuando empiezan a estudiar las arritmias, la fibrilación auricular. Ahora, ¿cuál es el nombre y apellido de la fibrilación auricular? Es una taquicardia supraventricular porque su origen está en las aurículas. Ya vamos a especificar exactamente dónde está el origen. Respecto a la morfología del QRS, es un QRS estrecho, o sea, el QRS está dentro de los parámetros normales. Lo que sí está alterado es la distancia del QRS. ¿Por qué? Porque son QRS irregulares, o sea, hay QRS de diferentes medidas. Entonces, ¿cuál sería el nombre y apellido de esta fibrilación auricular? Es una taquicardia supraventricular de QRS estrecho con QRS irregular. Ahora, ¿qué datos tenemos que recordar de la fibrilación auricular? Que es la arritmia más frecuente en la clínica o en la hospitalización. También es la arritmia más sostenida, más frecuente en la práctica clínica, o sea, la fibrilación es lo más frecuente casi siempre. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cuál es la causa de la fibrilación auricular? Se ve que aparecen focos ectópicos en la aurícula izquierda, sobre todo en las venas pulmonares. Eso yo lo explicaré más adelante, pero tienen que recordar esto, focos ectópicos en aurícula izquierda. O sea, si normalmente el nodo sinusal tiene una localización específica, lo que pasa es que aparecen otros focos ectópicos en otros lugares que van a ser a veces el marcapaso del corazón. Entonces eso lo que va a generar es que lo vuelve loco la aurícula. Y si la aurícula se vuelve loca, el corazón también se vuelve loco. Entonces eso es en pocas palabras lo que es la fibrilación auricular, ¿no? Existe un mecanismo de reentrada que ya les explicaré con un gráfico mejor qué es eso, y puede aparecer tanto en corazones sanos como en corazones enfermos. O sea, ojo, hay factores de riesgo para fibrilación auricular, pero también se puede presentar en pacientes que son o que no tienen una cardiopatía o que no tienen una enfermedad de fondo. Y en el EKG lo que voy a ver son básicamente tres cosas. Primero, que no hay ondas P. Entonces, si no hay ondas P, ya de cierta forma me está diciendo que el ritmo no es sinusal. Que también veo que esas ondas P se suplantan o se reemplazan por unas ondas F minúsculas que tienen más o menos una frecuencia de 350 a 600 latidos por minuto. Y que más me doy cuenta de que el QRS es irregular. Entonces, tres cosas para yo pensar en fibrilación auricular en un electrocardiograma. Primero, que no hay ondas P. Segundo, que las ondas P se reemplazan por ondas F minúsculas, que están más o menos a una frecuencia de 350 a 600 latidos por minuto, y además que veo que el QRS es irregular. Siempre tienen que tener en cuenta cómo está el QRS y cuál es la distancia del QRS. ¿Por qué? Porque a veces se confunden estos términos y eso es muy importante, sobre todo cuando uno ya empieza a meterse en el curso de cardiología, se da cuenta que en los exámenes les encanta preguntar qué tipo de arritmia es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para una fibrilación auricular? O sea, ¿en qué pacientes con daño estructural o con cierto daño orgánico yo puedo pensar que puede hacer una fibrilación auricular?
Bueno, aquí una causa importante, o digamos la causa más frecuente, aún no hay un consenso, no hay distintas bibliografías que dicen que, por ejemplo, la edad avanzada es el principal factor de riesgo para que se lleve a cabo una fibrilación auricular. Algunos dicen que es el sexo masculino, aunque esto sí es cierto, ¿no? El sexo masculino es mucho más frecuente encontrar fibrilaciones que en las mujeres. Pero otras bibliografías, o como por ejemplo el Up to Date, nos dice que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para la fibrilación auricular. Pero también otras entidades que afecten al corazón, unas cardiopatías, una enfermedad cardiovascular, como una cardiopatía isquémica, algunas valvulopatías, también me puede generar fibrilación auricular. Entonces, casi cualquier cosa que dañe el corazón puede generar una fibrilación auricular. Y en la cabeza que yo tengo que pensar, hipertensión arterial. Pero ¿qué otras entidades también me generan fibrilación auricular? Por ejemplo, la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque si se estenosa la mitral, lo que va a pasar es que no va a haber un flujo, no va a haber flujo hacia el ventrículo, entonces la sangre se va a estancar en la aurícula y eso también genera focos ectópicos. En los pacientes postquirúrgicos también puede aparecer fibrilación auricular y otras causas de fibrilación auricular, pues la diabetes e el hipertiroidismo. Puede haber también situaciones agudas que generen fibrilación auricular, sí. El estrés emocional, la intoxicación etílica, la hipoxemia, incluso la tirotoxicosis. Y recuerden que lo importante de la fibrilación auricular también es que eleva el riesgo de un ACV isquémico. Lo multiplica hasta por 5. Siempre que hay una fibrilación auricular, probablemente el paciente de larga data puede presentar un ACV isquémico. ¿Y por qué? Porque si hay una fibrilación auricular, ¿qué es lo que sucede? Al haber focos ectópicos, lo que va a pasar es que el corazón no va a latir bien y van a aparecer coágulos. Y esos coágulos se van a bombear hacia toda la sangre periférica. ¿Y a dónde va? Puede irse al cerebro y generar un ACV. Puede irse a los miembros inferiores y generar una enfermedad arterial periférica. O inclusive puede irse al mismo corazón, regresar hacia el corazón y generar una cardiopatía isquémica. Entonces es importante recordar la fibrilación auricular. Esta es la fisiopatología o el mecanismo por el cual se produce la fibrilación auricular. Entonces, de manera analógica o de manera para poder entender esto mejor, hay tres mecanismos que explican por qué se da la fibrilación auricular. El primero es que aparecen focos ectópicos, los que ya les había dicho, ¿no? Si el nodo sinusal normalmente está en la desembocadura de la cava superior, al aparecer focos ectópicos aparecen en otros lugares. ¿Y cuál es el lugar más frecuente donde se encuentran focos ectópicos? La aurícula izquierda, en la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces, al haber focos ectópicos, aparecen múltiples descargas y la aurícula se vuelve loca y el corazón también se vuelve loco. ¿Cuál es el otro mecanismo? El mecanismo de reentrada o los múltiples mecanismos de reentrada. Lo que va a pasar es que estos focos ectópicos van a alterar a otros focos y estos a otros focos y estos a otros focos y se va a hacer todo un círculo vicioso, todo un círculo de descarga automática, se pierde el automatismo del corazón y empiezan a aparecer descargas esporádicas o inclusive pueden ser a veces permanentes. Ahora, una forma como les decía, analógica de entender esto es ponerse en el contexto de que, por ejemplo, tú llevaras a tu hermanito al kinder, lo llevaras y encuentras a tu hermanito pues con un montón de niños, más o menos de unos 5 años. El primer caso, los focos ectópicos, es cuando, por ejemplo, en el kinder lo que pasa es que la maestra les empieza a gritar. Entonces los niños se alocan, ¿no? O algunos lloran, o algunos responden de cierta forma. Ese sería el primer caso, en el caso de los focos ectópicos. Algo ajeno a eso, ¿no? Algo que está fuera de eso. En este caso vamos a poner como, por ejemplo, el profesor o la profesora. Ahora, en los otros dos casos, los mecanismos de reentrada es cuando en el kinder hay un niño que es el niño gritón. Entonces, este niño gritón va a alterar a todos. Aparece un niño gritón y altera a todos los niños. Algunos lloran, otros gritan y de cierta forma todo se vuelve loco en el kinder. Ese sería el segundo caso, cuando aparecen mecanismos de reentrada. Y el tercer caso es cuando aparecen ya múltiples mecanismos de reentrada, es decir, que ya no solo hay un niño gritón, sino hay más de un niño gritón. Es una forma, digamos, fácil de recordar cómo es el origen de la fibrilación auricular. Pero el mecanismo más frecuente es el mecanismo de reentrada. Está en la figura B. Ahora, hay tipos de fibrilación auricular. Aquí en la imagen se ven tres, pero en realidad son cuatro. Solo que el cuarto o el primero es el del primer episodio. Entonces, ¿qué es una fibrilación auricular del primer episodio? Pues la que ocurre como dice su nombre, en un primer episodio. Pero estas tres son las otras, la paroxística, la persistente y la permanente. Ahora, ¿en qué se diferencian? Se diferencian básicamente en dos cosas, en el mecanismo fisiopatológico y en el tratamiento.
Tanto en la paroxística como en la persistente, yo puedo hacer cardioversión. Y yo voy a decir que es paroxística cuando es menor a una semana, voy a decir que es persistente cuando es mayor a una semana, y voy a decir que es permanente cuando es mayor a 6 a 12 meses. ¿Cuándo yo puedo hacer cardioversión? Puedo hacer cardioversión en la paroxística y en la persistente. En la permanente ya no está indicada la cardioversión, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el mecanismo de fibrosis ya es tanto que no responde a la cardioversión. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? El mecanismo fisiopatológico. En la paroxística lo que ocurre es que hay focos ectópicos, sobre todo donde en la desembocadura de las venas pulmonares, en la aurícula izquierda. En la persistente lo que pasa es que aparece un remodelado y aparece fibrosis. Eso ocurre en la persistente que va más o menos mayor a una semana. Paroxística es menor a una semana. Y permanente cuando ya aparece mayor a 6 o a 12 meses. Y lo que pasa es que el proceso fibrótico es mucho mayor, hay mayor acúmulo de fibrosis, de fibroblastos, y entonces hay un punto en el que ya se vuelve refractario, ya no responde a la cardioversión. Esos son los tipos de fibrilación. Entonces, hasta ahora, recordar que el principal mecanismo de la fibrilación es el mecanismo de reentrada o microentrada. Segundo, que hay 4 tipos de fibrilación y que el permanente es en el que ya no responde a cardioversión, pero el paroxístico, el persistente y el de primer episodio sí responden a cardioversión. Y que en el caso de la paroxística, sobre todo son focos ectópicos, en la persistente hay un remodelado con fibrosis y en la permanente ya la fibrosis es mucho mayor, que incluso no responde a las señales eléctricas externas. ¿Cuál es la clínica de la fibrilación auricular? ¿Sí? Ah, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la fibrilación auricular? Bueno, puede ser asintomática. Hay algunos casos en los que ustedes no van a ver manifestaciones clínicas. Lo único que van a ver es que en el EKG no hay ondas P, hay ondas F y el QRS es irregular. Pero también pueden encontrar otros signos clínicos, por ejemplo, la ausencia de onda A o seno X en el pulso venoso yugular. Recordar que tanto la onda A como el seno X son una medida de lo que es la contracción y la relajación de la aurícula. Entonces, al haber focos ectópicos, al haber una descarga anómala de los impulsos cardíacos, lo que va a pasar es que se altera la contracción auricular y se altera la relajación auricular, entonces desaparecen estas ondas. También puede haber hipotensión, ¿por qué? Porque al no haber una buena descarga eléctrica no va a haber un buen bombeo de sangre. Entonces lo que va a pasar es que no se va a bombear la cantidad adecuada de sangre y por eso aparece hipotensión. Puede aparecer síncope por la misma hipotensión, puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva, incluso puede aparecer el pulso deficitario, que es típico de la fibrilación auricular. Puede aparecer una éstasis en la aurícula izquierda, sobre todo pueden aparecer émbolos, y estos émbolos son los que generan, digamos, o que son, deben tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si ese émbolo se forma en la aurícula izquierda y luego se bombea hacia el cerebro, puede generar un ACV. Entonces, por eso es importante estudiar la fibrilación auricular como una de las principales causas de ACV, sobre todo de origen embólico o cardioembólico. La principal causa es la fibrilación auricular. Entonces, esto es lo que le decía en el EKG. ¿Cuáles son las 3 cosas que tengo que ver en el EKG? Primero, que no hay ondas P. Segundo, que las ondas P se reemplazan por ondas F que van de 350 a 600 y que el QRS es irregular. Aquí, por ejemplo, vemos en B1 estas cositas así, que está como una especie de sierra, o como pareciera así, como asemeja un poco al ritmo de paro. En realidad no es un ritmo de paro, en realidad son las ondas F, una notoria diferencia entre el otro QRS. Entonces, ese ya es un QRS irregular. Ya tengo mis 3 características para yo hablar de fibrilación auricular solo con el electrocardiograma sin ver la clínica. ¿Cuál era? Ausencia de onda P, la onda P se reemplaza por onda F y aparecen QRS irregulares. Esto respecto al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer en una fibrilación auricular es el control agudo y de la frecuencia del ritmo cardíaco, que es lo que yo espero obtener una estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque si el paciente está en inestabilidad hemodinámica, tengo que hacer cardioversión. Lo segundo que tengo que hacer es hacer los cambios en el estilo de vida. Como se han dado cuenta, la hipertensión es una de las principales causas de fibrilación auricular, si no la más importante. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un control estricto de los estilos de vida, bajar el consumo de sal,
reducir las grasas saturadas, fomentar el ejercicio físico aeróbico sobre todo. Entonces eso de cierta forma me va a ayudar a controlar la hipertensión. Y si yo controlo la hipertensión, estoy controlando también la fibrilación auricular. Lo que también me importa es hacer una anticoagulación. ¿Y por qué tengo que anticoagular? Porque yo les había dicho que existe formación de coágulos en la fibrilación auricular y que esos coágulos se pueden ir al cerebro. Entonces tengo que controlar esa coagulación. ¿Cómo lo hago? Con anticoagulantes. Anticoagulación oral para evitar el riesgo de eventos o ACV. También tengo que hacer un control de la frecuencia y un tratamiento térmico con cardioversión. Hay 4 pasos que seguir para tratar la fibrilación auricular. Lo primero es hacer el control del ritmo. ¿Qué me interesa hacer con el control del ritmo? Revertir el ritmo a ritmo sinusal. ¿Y para qué o qué herramienta tengo para hacer esto? La cardioversión eléctrica o farmacológica. Hay que recordar que la cardioversión no aumenta la supervivencia del paciente, pero sí lo mejora o sí mejora la calidad de vida. ¿Cuándo hago cardioversión y cuándo no hago cardioversión? Hago cardioversión cuando el paciente está en inestabilidad hemodinámica, y eso era un andamio, y eso yo les dije al inicio. Toda inestabilidad hemodinámica en un paciente que tiene taquicardia o taquiarritmia es indicativo de una cardioversión eléctrica. Pero cuando no está indicada la cardioversión eléctrica, yo les había dicho que, por ejemplo, en una fibrilación auricular mayor a 6 meses, o sea, una fibrilación auricular permanente, no iba a responder a cardioversión. Esa es una indicación para no hacer cardioversión. ¿Cuál es la otra indicación? Que el paciente esté asintomático y que tenga estabilidad hemodinámica, o sea, que el paciente no esté chocado, que no esté hipotenso. ¿Qué otra indicación para no hacer cardioversión? Que sea ya un paciente añoso, un paciente ya de 80 años, 90 años, no está indicada la cardioversión. En los pacientes cardiópatas, en los pacientes que ya tienen una aurícula izquierda pero muy dilatada, que suelen ser pacientes que tienen una fibrilación auricular permanente. ¿Y en quiénes sí puedo hacer? Pues en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Lo segundo que tengo que hacer es controlar la frecuencia ventricular, y para eso tengo fármacos, como cuáles, los betabloqueantes, los calcioantagonistas no pinos, como el verapamil o el diazepam, y la digoxina. ¿Cuándo está indicada el control con frecuencia cardíaca? Sobre todo aquellos que tienen una fibrilación auricular permanente y los que tienen a veces una fibrilación auricular ocasional. Nunca indiquen frenadores del nodo o betabloqueantes o calcioantagonistas o digoxina a pacientes que tienen fibrilación auricular más síndrome de Wolff-Parkinson-White. En esos casos está indicada la cardioversión eléctrica. Lo segundo que tengo que hacer es prevención de la recurrencia de FA. Como la FA en algunos casos puede recurrir, o sea, puede ser una paroxística, una permanente, una persistente, lo que yo tengo que hacer es prevenir esas recurrencias. ¿Y cuál es el fármaco de elección? La amiodarona. Y lo cuarto que tengo que hacer es prevenir el embolismo. ¿Y para qué, o de qué me baso para hacer la prevención del embolismo? Sobre todo de una famosa escala, que es la escala de Chad-Bass. ¿Y en qué consiste esa escala? Pues la escala estima el riesgo de ACV en pacientes con fibrilación auricular y de cierta forma me da pautas a mí para tomar decisiones acerca de la terapia anticoagulante. Entonces, ¿qué incluye la escala de Chad-Bass? Primero, la C de insuficiencia cardíaca congestiva, la H de hipertensión, la A de edad, la D de diabetes, la S de stroke o ACV, la B de enfermedad vascular, otra A de edad, y la C, S y C del sexo. Entonces, cada una de estas entidades me da un puntaje. Lo que más puntúa, y eso a veces es pregunta, a veces algunos exámenes, es la edad y el antecedente de ACV. ¿Por qué? Porque la edad mayor de 75 años y el ACV son los que tienen mayor riesgo, o son los que se han estudiado que tienen mayor recurrencia a hacer una fibrilación auricular, inclusive a hacer un accidente cerebrovascular. Entonces, tanto edad como ACV puntúan como 2. Entonces, ¿qué me interesa al final? ¿Cuál es el puntaje total? Si yo tengo un puntaje de 0, o sea, no tengo ninguna de estas, estoy ante un paciente que tiene pero muy bajo riesgo de hacer un evento tromboembólico. Entonces, en ese caso, no está indicada la anticoagulación. En cambio, cuando ya tengo alguno de estos ítems, ya hay que evaluar el riesgo-beneficio. Y cuando sí o sí yo voy a anticoagular a todo paciente que tenga mayor o igual a 2 de puntaje. En ese caso está indicada la anticoagulación. Entonces, en el caso de que llegue un paciente de 80 años, yo ya puedo indicar la anticoagulación porque ya tiene edad más de 75 años y eso ya puntúa como 2. O un paciente que ya tuvo antecedente de ACV, tiene que recibir su anticoagulante.
Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es taquicardia y fibrilación auricular, y ahora pasamos a lo que es el flúter o aleteo auricular. Entonces, siempre empezar poniéndole nombre y apellido a esta entidad. Primero que el flúter o aleteo auricular es una taquicardia supraventricular, de QRS estrecho y de QRS regular. Se parece un poco a la fibrilación auricular, pero ¿cuál es la diferencia? El QRS. Que el QRS aquí es regular a diferencia de la fibrilación donde el QRS era irregular. ¿Qué otra diferencia hay? Que en el flúter el paciente tiene un corazón derecho enfermo. Por ejemplo, los pacientes con EPOC que llegan a hacer una hipertensión pulmonar es una alteración del lado derecho del corazón. Entonces, esa entidad o toda paciente que tenga una alteración en el corazón derecho, lo más frecuentemente encontrar es un aleteo auricular o un flúter auricular. ¿Cuál es el mecanismo? Es una macroentrada del istmo cabo tricuspidio en la aurícula derecha, a diferencia de lo que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tenía su origen ¿dónde? En la aurícula izquierda, en la desembocadura de las venas pulmonares. En cambio, el flúter tiene su origen en el istmo cabo tricuspidio. ¿Dónde está eso? En la aurícula derecha. Ahora, aquí en el flúter aparecen ondas F mayúsculas, a diferencia de la fibrilación auricular donde son ondas F minúsculas. Y estas ondas F mayúsculas suelen ser más o menos a una frecuencia de 300 latidos por minuto. Y tienen una morfología muy conocida, morfología en dientes de sierra, como se puede ver en esta imagen. Estas ondas F, estas como sierritas, son las ondas F típicas del flúter. Entonces, ¿qué tenemos que hablar del flúter? Que el flúter es un tipo de taquicardia supraventricular de QRS estrecho, QRS regular, que se da en pacientes que tienen una cardiopatía del lado derecho del corazón, que tiene su origen en la aurícula derecha, si queremos ser más específicos, en el istmo cabo tricuspidio, que a diferencia de la fibrilación auricular, esta entidad del flúter es un QRS regular y las ondas F son F mayúsculas, que va a una frecuencia de 300 y tiene una morfología de dientes de sierra. ¿Cuál es el tratamiento? Si es sintomático, si hay inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión eléctrica. Pero si ya existen recurrencias, lo que se prefiere hacer es una ablación del istmo cautricuspidio. ¿Y por qué una ablación? Porque yo quiero ya extirpar esos focos. ¿Y dónde está el foco acá? En el istmo cautricuspidio que se ubica en la aurícula derecha. Y siempre anticoagular a estos pacientes bajo los mismos criterios de fibrilación auricular. Por ejemplo, paciente que tiene 80 años con EPOC, anticoagulante. Otra entidad es la taquicardia paroxística supraventricular o TPSV. Hay que ponerle de igual forma su nombre y apellido. Esta es una taquicardia supraventricular, lo dice el nombre. QRS estrecho y de QRS y QRS regular. Entonces se parece un poco al flúter, ¿no? QRS estrecho, QRS regular. Pero ¿qué lo va a distinguir del flúter o de la fibrilación auricular? Cuatro cosas. Primero, es una taquicardia con inicio y fin brusco asociado a palpitaciones. O sea, la taquicardia aparece en momentos bruscos y tiene un inicio y fin a veces no muy bien delimitado y suele asociar mucho las palpitaciones. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que se trata de un mecanismo por reentrada del nodo AB. Ya les explicaré mejor qué significa eso. Pero en pocas palabras, bueno, aprovechando este gráfico es lo siguiente, ¿no? El impulso cardíaco va a ir de las aurículas a los ventrículos, pero ¿por dónde va a pasar? Por el nodo AB. ¿Qué es lo que pasa en la taquicardia paroxística supraventricular? Lo tercero, que aparece una vía accesoria. Entonces, la vía accesoria quiere decir que hay otro conducto, hay otra vía por donde se está conduciendo el impulso. Entonces, aparecen dos vías, una vía rápida y una vía lenta. Esto es como la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Qué es lo que va a llegar primero? La liebre, la vía rápida. Y lo que va a hacer la liebre es, de cierta forma, volver a estimular al nodo. Entonces se genera un mecanismo de reentrada, la descarga masiva y viene y se vuelve como un círculo vicioso. Y entonces aparece la taquicardia paroxística supraventricular. Por este motivo es porque es una taquicardia brusca de inicio y fin, de esta forma brusco, ¿no? Suele aparecer en vías accesorias y aquí una característica muy importante. Suele darse en pacientes mujeres jóvenes que no tienen daño estructural, o sea, una paciente mujer joven con corazón sano. Entonces, esas son las cuatro características de la taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia con inicio y fin brusco asociado a palpitaciones, mecanismo por reentrada del nodo AB, vía accesoria y se da en pacientes mujeres con corazón sano. Ahora, yendo a lo que ya es el propio mecanismo, ya metiéndonos un poco más,
El principal mecanismo por el cual se produce la taquicardia supraventricular, paroxística supraventricular, es la taquicardia por reentrada intranodal, o también conocida como TRIN. ¿Qué es lo que les había explicado, no? Es la causa más frecuente de la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Y a qué se debe? Pues aparece una doble vía de conducción en el nodo auriculoventricular, una vía lenta y una vía rápida. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? La liebre y la tortuga. Lo primero que llega es la liebre. Entonces, lo que va a generar la liebre es que se den muchas más descargas. Lo que va a generar es esta conducción anómala. O sea, al aparecer esta vía accesoria aparecen dos vías y una vía estimula a la otra y genera mecanismos de reentrada. O sea, el impulso va y vuelve a entrar, va y vuelve a entrar, va y vuelve a entrar, y por eso genera esta descarga anómala. Suele darse la taquicardia por reentrada intranodal, que es la causa de la taquicardia paroxística supraventricular en mujeres jóvenes de corazón sano, y hay un signo típico, un signo semiológico de estos pacientes, que es el signo de la rana. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque suelen aparecer palpitaciones en el cuello, como el croar de la rana. Entonces, por eso se le puso este nombre, ¿no? Signo de la rana. ¿Qué es típico de qué? De las taquicardias por reentrada intranodal, que son causa de qué? De la taquicardia paroxística supraventricular. Existen otras vías un poco menos frecuentes, como lo son la taquicardia por reentrada por vía accesoria AV ortodrómica y la otra que es la antidrómica. Sé que el nombre puede confundir y como que algunos se pueden variar, pero lo que dice en pocas palabras es que si estoy ante una taquicardia paroxística supraventricular, esto quiere decir que apareció una vía accesoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ortodrómico y antidrómico? Que en el ortodrómico el impulso va del nodo a la vía accesoria, como está en la imagen, ¿no? Mecanismo ortodrómico. El impulso está yendo desde el nodo auriculoventricular hacia la vía accesoria y luego regresando por el nodo. En cambio, la antidrómica, como dice su nombre, es al contrario. Va desde la vía accesoria al nodo, así. Va hacia el nodo y luego hacia la vía accesoria. Esa es la diferencia entre estas dos vías. Una es ortodrómica, que es la más frecuente, y es la más frecuente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que yo lo explicaré más adelante, y la antidrómica, que es al contrario, ¿no? De la vía accesoria al nodo. Ahora, aquí vamos a hablar del Wolff-Parkinson-White, pero yo lo explicaré mejor en la siguiente lámina. Bueno, y ahora vamos con el Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White? De igual forma, es una taquicardia, es una taquiarritmia, que suele conocerse también como síndrome de preexcitación. Lo que ocurre es que hay una conducción eléctrica anormal y que suele asociarse sobre todo a varias entidades. Por ejemplo, yo puedo ver un síndrome de Wolff-Parkinson-White en la taquicardia paroxística supraventricular. También lo puedo ver en la fibrilación auricular y también lo puedo ver no necesariamente en arritmias, sino en patologías estructurales o anomalías congénitas, como es la anomalía de Einstein, que es una anomalía en la que la aurícula es tan grande, inclusive puede llegar hasta el ventrículo. Y de igual forma aparece una vía accesoria, o sea, se parece mucho a la taquicardia paroxística supraventricular. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, el Wolff-Parkinson-White tiene nombre esa vía accesoria. ¿Cómo se llama? As de Ken. ¿Qué otras diferencias tiene respecto a las otras taquiarritmias? Que, por ejemplo, hay un empastamiento del QRS, y esa es la denominada onda delta. Siempre que le digan que se ven ondas delta, o también conocido como empastamiento del QRS, esto es indicativo de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, que puede tener tanto QRS ancho como QRS estrecho. ¿Y eso de qué va a depender? ¿De qué va a depender si es de QRS ancho o estrecho? Pues de la vía que manda. Si es una vía ortodrómica, probablemente ese sea un QRS estrecho. En cambio, si es una vía antidrómica, o sea que va al revés de la vía accesoria al nodo, ese probablemente sea un QRS ancho. ¿Y cuál es lo más frecuente de Wolff-Parkinson-White? Que sea una vía ortodrómica. Es lo más frecuente en general para tanto taquicardia paroxística supraventricular o síndrome de Wolff-Parkinson-White, la vía ortodrómica. Pero en la taquicardia paroxística supraventricular, el mecanismo más frecuente es el TRIN, por reentrada intranodal. Ese es un gráfico que esquematiza muy bien lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Hay una vía accesoria que es el as de Ken, entonces lo que ocurre es un acortamiento del intervalo PR, entonces eso va a generar una descarga anómala. Y lo que ocurre es una preexcitación, no termina de excitar, no termina de producirse un estímulo y ya se produce otro. Eso es lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que recuerden, en pacientes que ya tienen una arritmia de fondo, como lo puede ser taquicardia paroxística supraventricular o fibrilación auricular, o en pacientes con anomalías congénitas, como lo son la anomalía de Einstein. Y suele darse a diferencia de la taquicardia paroxística supraventricular
en varones jóvenes. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? De igual forma, como les había dicho, toda inestabilidad hemodinámica se trata con cardioversión eléctrica. En cambio, si es estable en la taquicardia paroxística supraventricular, en primera instancia puedo hacer un masaje de seno carotidio. Si no me responde el mensaje de seno carotidio, puedo aplicar adenosina. Y si ya no responde adenosina, está indicada la ablación con radiofrecuencia. O sea, tengo que hacer ablación de los focos. Y en el Wolff-Parkinson-White, de igual forma, si hay una cardioversión, si está inestable, cardioversión eléctrica urgente, y si no responde, ablación con radiofrecuencia. Pero ¿qué pasa si el paciente está hemodinámicamente estable? En este caso yo puedo hacer tanto una cardioversión eléctrica como una cardioversión farmacológica con procainamida o con verapamilo. Y si no responde, ablación con radiofrecuencia. Aquí dice Wolff-Parkinson-White más fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque siempre suelen estar asociadas. Recuerden, el Wolff-Parkinson-White se asocia tanto con fibrilación auricular, como también puede estar asociada con taquicardia paroxística supraventricular o con anomalía de Einstein. Y por último pasamos a las taquicardias ventriculares. Sobre todo me interesa que recuerden dos, lo que es la taquicardia ventricular y lo que es la fibrilación ventricular. Entonces, si ustedes ven la palabra ventricular, tanto taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, son ritmos de paro cardíaco. Hay que hacer RCP en estos casos. O sea, en estos casos yo no voy a hacer cardioversión. Lo que yo voy a hacer en estos casos es desfibrilación. Eso es lo primero que tienen que recordar. Entonces vamos a ponerle nombre y apellido de igual forma. La taquicardia ventricular es una taquicardia de QRS ancho con QRS regulares que suele darse en pacientes con corazón izquierdo enfermo. Por ejemplo, en los pacientes que han sufrido un infarto agudo del miocardio. En realidad, la taquicardia ventricular es una de las principales causas de muerte en pacientes con IMA o con infarto de miocardio. ¿Cuál es el tratamiento? Desfibrilación. ¿Y qué es lo que yo veo? Pues QRS anchos con QRS irregulares, y que pues este suele ser un ritmo de paro cardíaco, ¿no? Hay tipos de taquicardias ventriculares, pero no son tan frecuentes. Una es, por ejemplo, la torsade de Pointes o torsión en punta o taquicardia helicoidal, que es una taquicardia ventricular polimorfa. ¿Qué quiere decir polimorfa? Que los QRS son de diferente forma. ¿Y cuál es la principal causa o una de las causas más frecuentes de torsade de Pointes? El síndrome de QT largo. Y a su vez, el síndrome de QT largo puede ser tanto congénito o adquirido. Congénito, síndromes rarísimos como son el síndrome de Romano o el síndrome de Yerbel, o ya QTs adquiridos que son más frecuentes, como por ejemplo en las hipocalcemias, hipomagnesemias o hipopotasemias, o también en algunos fármacos como los antidepresivos o neurolécticos. Entonces, QT largo puede ser congénito, no es tan frecuente, es rarísimo. Lo más frecuente es que sea por hipocalcemia, hipopotasemia o hipomagnesemia. ¿Qué más tengo que recordar de acá? Que el tratamiento a veces de las congénitas es con betabloqueantes, y de los pacientes que tienen una torsade de Pontes adquirida, uno de los fármacos de elección es el sulfato de magnesio. Luego está otra fibrilación ventricular rara, muy rara, que es el síndrome de Brugada, que es una enfermedad genética asociada a los defectos del canal de sodio. Como el sodio es uno de los principales eh, cationes que intervienen en lo que es la despolarización o el impulso cardíaco, la mutación de uno de sus canales puede generar también una fibrilación ventricular. Y generalmente esto se ve pues en patrones asiáticos, y es una de las causas de muerte súbita familiar. O sea, generalmente hay familiares también afectados con esta entidad. Y el tratamiento es un implante de desfibrilación y estudio de la familia. Obviamente este síndrome de Brugada no es tan frecuente, es muy, muy raro. Y luego, por último, tenemos a la fibrilación ventricular, que igual forma es una taquicardia ventricular con QRS ancho y es un ritmo de paro. Entonces, yo tengo un ritmo de paro, ¿cuál es el tratamiento? Desfibrilación, igual que en la taquicardia ventricular. Solo que aquí, ¿cuál es el EKG típico de la fibrilación ventricular? La ausencia de ondas P, no hay ondas P en el electrocardiograma, y que el QRS es irregular. Hay otros dos ritmos de paro que también son importantes recordar. Está, por ejemplo, lo que es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces son 4 ritmos de paro. ¿Cuáles son desfibrilables? Estos dos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. ¿Y cuáles no son desfibrilables? La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es taquiarritmia. Bien. ¿Me escuchan? Disculpe. ¿Aló?
Yo sí te escucho. Ok, genial. Bien, damos las gracias, Alonso, por esta ponencia. Si hubiera alguna pregunta en el chat, vamos a dar un minuto para que puedan dejar sus dudas y así nuestro ponente pueda responderlas. También, Alonso, nos estaban diciendo por el chat que si nos podrías pasar las diapositivas para que puedan tenerlos ellos y puedan repasar cuando sí lo quieran. Entonces, no sé si podría ser factible eso también. Sí, no hay problema. Yo te las mando por WhatsApp. Ya, listo, genial. Pues por aquí está mencionando, ¿no?, que ha sido muy interesante la ponencia y de la misma manera, si no hubiera ninguna pregunta, pues significa que todo ha quedado bastante entendible, bastante claro. Y nuevamente reiteramos el agradecimiento a tu persona porque pues has brindado tu tiempo, ¿no? Y también tus ganas para realizar esta ponencia. Por aquí, María Fernanda dice, ¿podrías volver a explicar el síndrome de WWW? Sí. Lo de la parte de las dos vías, dice, de manera Sí, resumida. voy a volver a compartir. Sí, en realidad la entidad no es tan frecuente, pero es la verdad muy interesante el síndrome, ¿no? Es de esas cosas que uno a veces las lee y quiere seguir leyéndolas más, ¿no? El síndrome de Wolff-Parkinson, bueno, primero la definición es que es un síndrome de preexcitación. Como les digo, no es tan frecuente. Y siempre yo lo voy a sospechar cuando yo tengo otras arritmias o cuando tengo una entidad que es la anomalía de Einstein. Ahora, ¿en qué consiste en sí el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Que lo que va a pasar es que aparece una vía accesoria. En esta imagen, por ejemplo, tenemos el nodo sinusal y vemos que por aquí hay otra flechita. Entonces, esa flechita es el haz accesorio, que en el caso del Wolff-Parkinson-White se llama haz de Ken. Lo que va a pasar es que el impulso se va a conducir por aquí y también se va a conducir por la vía accesoria. Y lo que luego va a pasar es que por la vía accesoria vuelve hacia el nodo sinusal o va del nodo sinusal a la vía accesoria. Pueden pasar ambas cosas, que es lo que habíamos explicado, ¿no? De ortodrómico y antidrómico. ¿Y cuál es lo más frecuente? Que sea ortodrómico, o sea, que vaya desde el nodo hacia la vía accesoria. Y luego regrese. Y así se genera una descarga anómala. Entonces, al haber esa descarga anómala que se da en la aurícula, no termina de excitarse, no termina de generar despolarización ventricular y ya se está excitando otra vez. O sea, se están generando descargas anómalas a cada rato por estas vías, principalmente ortodrómica. Entonces, esto a la larga va a generar pues, un ataque arritmia y esto suele manifestarse en quienes, en pacientes que son varones jóvenes. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Una frecuencia cardíaca de 150 a 250, puede haber palpitaciones, inclusive puede generar hipotensión. Y eso básicamente es lo que es el Wolff-Parkinson-White y que tiene su, digamos, su hallazgo típico, ¿no? Siempre que encuentres ondas deltas en el electrocardiograma o empastamiento del QRS, ese es sugestivo de que sea un Wolff-Parkinson-White. Y lo que les había explicado, ¿no? Que el QRS ancho o estrecho depende de la vía. Si es una vía ortodrómica, es un QRS estrecho. En cambio, si es una vía antidrómica, o sea que va al revés, de la vía accesoria al nodo, ese es un QRS ancho. ¿Y por qué? Porque si escurre ese ancho, eso quiere decir que se está prolongando, está yendo más de 0.12 segundos. Entonces, eso pasa sobre todo cuando va por la vía accesoria. ¿Por qué? Porque no se está dando lo normal. Entonces, se está prolongando y la vía accesoria está tomando el comando. Y eso es lo que dispara, o sea, el impulso va a ir de la vía accesoria al nodo. Y eso es anómalo, eso es aberrante. Pero lo más frecuente es que sea del otro lado, ¿no? Que sea ortodrómico, que vaya desde el nodo hacia la vía accesoria, y en ese caso, pues el QRS sería estrecho. No sé si ahora sí quedó claro. No sé si María Fernanda, si ha quedado claro, ella nos deja en el chat eso. Y pues nuevamente agradecerte, Alonso, por haber presentado la ponencia y pues esperamos que no te preocupes, María. Esperamos pues colaborar contigo en una próxima oportunidad.
Al igual esperamos que la ponencia haya sido productiva para ustedes. Así que pues no se pierdan la próxima ponencia también que tenemos en esta semana de cardiología. Y las trivias los estaremos pasando igual por la tarde, y la trivia de ayer y la trivia de hoy la pasaremos el día de mañana. Así que chicos, estar atentos y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias Alonso nuevamente también. Hasta luego. El pase de lista, disculpen chicos. Estaba olvidando. Lo voy a enviar por aquí para que ustedes lo completen. Hasta luego. Para terminar el pase de lista estará habilitado hasta las 12:10.